Su bolsa de basura golpeó mi jardín con un golpe sordo, abriéndose sobre el césped. Cáscaras de plátano, latas de cerveza, pañales. Su pequeño regalo para mí. Me quedé paralizado en el porche, el hedor ya retorciéndose en el aire de la mañana, y sentí la mano de mi hija apretando la mía. «Papá, ¿por qué nos odia?», susurró. Mi estómago se anudó, porque no tenía una respuesta que un niño debería tener que escuchar. Al otro lado de la cerca, Patricia Hargrave, nuestra presidenta de la HOA, la tirana con tacones, se encontraba con los brazos cruzados, los labios curvados en una sonrisa burlona. «El atractivo exterior importa, señor Lawson», llamó. «No querrá que el valor de su propiedad arrastre a la comunidad». Inclinaron la cabeza, fingiendo inocencia, como si arrojar basura podrida en mi jardín fuera a hacer cumplir la ley, no acoso. Pero ella no veía lo que yo veía, el pequeño ojo negro montado discretamente sobre el poste de la cerca, no más grande que el nido de un petirrojo, la cámara de vida silvestre, la que había instalado después de noches escuchando ruidos y golpes fuera de mi ventana del dormitorio. Ella pensaba que era intocable. No sabía que yo estaba observando. Si alguna vez has sentido esa oleada de fuego cuando un abusón cruza la línea y se atreve a desafiarte, suscríbete ahora. Esta historia está a punto de mostrarte exactamente cómo convertir su poder en su contra. Mi nombre es David Lawson, ingeniero ambiental, padre, vecino, y a diferencia de la mayoría de los objetivos de la mujer de rojo, no me asusto fácilmente. Mi trabajo está en sistemas, rastreando contaminantes, monitoreando hábitats, usando tecnología para descubrir los daños ocultos que la gente intenta enterrar. Ella pensaba que solo estaba tirando basura. Lo que no se dio cuenta es que toda mi carrera se trataba de demostrar lo que cuesta la contaminación. Y esto no se trataba solo de basura. Mi cerca no era solo un límite de madera y clavos. Marcaba el lugar de descanso de algo sagrado, la tierra donde había plantado el roble con mi padre antes de que muriera. Enterramos sus cenizas debajo, una promesa de que nuestra tierra siempre sería un lugar de crecimiento, no de ruina. Ahora cada mañana me despertaba para encontrar la basura de la tirana, con tacones esparcidas sobre esa misma tierra, pudriéndose contra el legado de mi padre. Los vecinos susurraban que debía dejarlo pasar. «No vale la pena la pelea», decían. «Ella es la presidenta, te hará la vida imposible». Pero el infierno ya había llegado en forma de gusanos arrastrándose sobre la línea de mi cerca. Y no iban a explicarle a mi hija por qué su columpio olía a vertedero solo porque una mujer con un portapapeles pensaba que intimidar era autoridad. La presidenta de la HOA prosperaba en el silencio. Sabía que la mayoría de las familias no arriesgarían multas o ejecuciones hipotecarias. Por eso sonreía cada vez que arrojaba una bolsa sobre la cerca. Por eso saludaba a los espectadores como si fuera parte de sus deberes. Pero la intimidación solo es tan fuerte como la evidencia que puedes suprimir, y en el momento en que miró hacia ese poste, inconscientemente entró en su propia perdición. Todavía recuerdo la primera vez que cayó, tarde en la noche, el sonido del vidrio rompiéndose contra mi césped. Al principio pensé que eran adolescentes. Lo recogí, murmuré entre dientes y volví al trabajo. Pero las bolsas se multiplicaron, siempre arrojadas justo donde las raíces del roble se extendían más, siempre programadas para la máxima humillación, los sábados por la mañana, justo antes de que pasaran los corredores del vecindario. Fue entonces cuando comenzó la tos de mi esposa. El olor se filtró por las ventanas abiertas. El moho se aferraba al aire. «Son solo alergias», me dijo, pero la mirada en sus ojos decía lo contrario. La basura ya no era solo basura, era intrusión, violación, peligro. Y Patricia lo sabía. Eso era lo que hacía su sonrisa tan aguda, sus palabras tan venenosas. «Tal vez deberías construir una cerca más alta», se burló una mañana, lo suficientemente fuerte para que los vecinos escucharan. La risa del otro lado de la calle dolía, no porque estuvieran de acuerdo,
sino porque el silencio los había hecho cómplices. Pero yo no estaba riendo. Mis puños se cerraron, mi pecho ardía y mi mente se agudizó, porque había visto esto antes, no en callejones sin salida, sino en humedales contaminados, donde las corporaciones juraban que no estaban vertiendo toxinas. Siempre negaban, siempre sonreían con arrogancia, hasta que la evidencia se acumulaba tanto que los quebraba. Eso es lo que la presidenta de la HOA no sabía. No era solo un vecino con una cerca. Era un hombre que sabía cómo construir un caso. Y la cámara de vida silvestre, parpadeando silenciosamente sobre su cabeza, no solo grababa mapaches, estaba grabando su reinado. Arrojó la siguiente bolsa con un movimiento de muñeca, sacudiéndose las manos como si hubiera realizado un deber cívico. Y susurré, lo suficientemente alto para que el lente captara mis labios. Gracias por mirar hacia arriba. Porque en ese momento, Patricia Hargrave no solo había tirado su basura, había tirado su carrera. A la mañana siguiente, la basura seguía allí, esparcida por mi césped como una letra escarlata. La empaqué con guantes, la bilis subiendo por el olor de leche agria, colillas de cigarro y frutas medio podridas. Pero no la puse en mi contenedor. No, la llevé a la oficina de la HOA, los asas de plástico cortando mis palmas como quemaduras de cuerda. La oficina parecía pulida desde afuera. Ladrillo neutro, setos cuidados, pequeña bandera junto a la puerta, ondeando como si todo fuera encanto americano. Por dentro, la verdad estaba pegada en las paredes, carteles brillantes de orgullo comunitario, familias sonrientes en barbacoas, falsas promesas de armonía. Apestaba la hipocresía, y allí, detrás del mostrador, estaba la tirana con tacones Hargrave, chaqueta carmesí afilada, sus ojos echando un vistazo a la bolsa de basura en mi mano, antes de entrecerrarlos como un halcón, viendo a su presa. «No puedes tirar eso aquí», se burló. Dejé caer la bolsa directamente sobre su escritorio. El golpe resonó, y por un momento, toda la sala de espera giró la cabeza. Las familias se sentaron en las rígidas sillas de plástico, aferrándose a sus propios avisos como deudas impagas. La señora Álvarez, multada por decoraciones navideñas no aprobadas. La familia Chen, arrastrada a audiencias por plantas de tomate en su patio delantero. Una madre soltera, sosteniendo un aviso que decía que el aro de baloncesto de su hijo era un peligro para la seguridad. Cada rostro llevaba la misma fatiga, el mismo silencio del que se alimentaba la presidenta de la HOA. «Esto no es mío», dije con calma. «Esto es tuyo». Sus labios se curvaron en esa familiar sonrisa de depredador. «Las infracciones no desaparecen solo porque me traigas basura, señor Lawson. Tal vez deberías pasar más tiempo manteniendo tu jardín, y menos tiempo presumiendo». Su voz goteaba autoridad falsa, sus palabras dirigidas tanto a la sala como a mí. Quería que me vieran humillado, otro ejemplo en su lista. Pero capté algo en ese silencio. Resentimiento. Ojos que parpadeaban de mí a ella, y de nuevo a mí. Vecinos que querían hablar, pero el miedo soldaba sus bocas. Miré alrededor de la oficina. La hipocresía gritaba más fuerte que la voz de Patricia. En la pared, una placa enmarcada de Comunidad del Año. En el tablón de anuncios, fotos de familias riendo en picnics, y en el centro de la sala, personas reales aferrándose a avisos de infracción, los hombros encorvados como prisioneros, esperando sentencia. Esto no se trataba de céspedes o cercas, se trataba de intimidación presentada como normas comunitarias. Las bolsas de basura de la presidenta de la HOA eran solo mi versión de sus multas. No estaba castigando infracciones, las estaba fabricando, una regla mezquina a la vez, hasta que el silencio se convirtió en supervivencia. Cuando deslizó un nuevo papel sobre el escritorio, mi pecho se tensó. «Multa escalada», decía el encabezado, $500. ¿Por qué? ¿Por atreverse a exponerla? Las familias se movieron incómodas, pero nadie habló. Y fue entonces cuando lo vi, Thomas Reed, ex bombero, sentado en la esquina con un aviso aferrado en el puño. Su mandíbula estaba tensa, sus hombros rígidos, pero sus ojos parpadeaban con conflicto. No era como los demás.
Había pasado la vida corriendo hacia las llamas mientras otros huían, y ahora, viendo a la tirana con tacones sonreír burlonamente, parecía un hombre ahogado por su propio silencio. La tirana con tacones se inclinó más cerca, su perfume agudo y sofocante. Puedes pelear conmigo si quieres, señor Lawson, pero perderás. Todos ustedes. Salí de la oficina con la multa ardiendo en mi bolsillo, pero llevaba más que enojo. Llevaba el peso de esa sala, los hombros encorvados, el temor susurrado, la forma en que los puños de Thomas Reed se tensaban, como si contuviera una verdad demasiado pesada para hablar. La acera afuera brillaba bajo el calor, las casas pastel alineadas como decorados de escenario, perfectas en la superficie, pero podridas por dentro. Esto ya no se trataba solo de basura. Patricia había construido un imperio de intimidación, y cada vecino silencioso era otro ladrillo en su fortaleza. Pero las fortalezas se agrietan, y mientras caminaba de regreso a mi auto, juré encontrar la fractura, porque la mujer de rojo no se dio cuenta de que mi cámara no solo había captado que tiraba basura, había captado su arrogancia. Y la arrogancia, cuando se expone, siempre se pudre más rápido que la basura. No conduje a casa de inmediato. La multa aún ardía en mi bolsillo, pero el peso más pesado era el silencio de esa oficina, la forma en que cada vecino había mirado a Patricia y luego miró hacia otro lado, la forma en que los puños de Thomas Reed se habían apretado, sus hombros temblando como si esperaran una alarma de incendio que nunca llegó. Así que, en cambio, corté por el vecindario, dirigiéndome hacia el parque en el borde de Willow Creek. Era tarde por la tarde, el sol lo suficientemente bajo como para dispersar oro sobre los robles, sus sombras extendiéndose largas sobre el camino de asfalto agrietado. Normalmente, los niños reían aquí, persiguiéndose alrededor de los bancos, pero hoy el parque estaba en silencio, como si incluso la alegría hubiera sido multada hasta desaparecer, y allí estaba él, Thomas, sentado solo en el banco más cercano a los columpios, hombros encorvados, codos clavados en las rodillas. Sus manos grandes se frotaban, palmas callosas raspando como papel de lija. Su mandíbula se movía de un lado a otro, masticando palabras que no podían salir de su boca. Me detuve a unos pies de distancia. No me miró, no se movió. Solo miraba el gravilla, ojos oscuros, piernas rebotando como un metrónomo. Era un hombre hecho para la acción. Este era el mismo bombero que una vez rescató niños de un dúplex en llamas en Henderson Street. Pero ahora parecía un hombre asfixiado por un humo que nadie más podía ver. Cuando finalmente me senté a su lado, el banco crujió bajo nuestro peso combinado. Por un largo momento, no dijimos nada, solo el sonido lejano de los aspersores rompiendo el silencio, y el débil susurro de hojas sobre nosotros. El pecho de Thomas subía y bajaba como si cada respiración llevara un ancla. Sus nudillos se pusieron blancos, mientras sus manos se apretaban con más fuerza. Giró la cabeza, justo lo suficiente para que pudiera ver la tensión tensando su mandíbula. Sus labios se separaron, luego se cerraron. Silencio entre nosotros se volvió espeso, casi insoportable. Quería presionarlo, exigirle que dijera lo que ya sospechaba, que había visto la mujer de rojo tirar la basura, tal vez más. Pero su cuerpo contaba la historia sin una palabra, la forma en que se movía inquieto en el lugar, nervioso pero firme, la forma en que sus ojos parpadeaban hacia mí, luego se desviaban como un hombre aterrorizado de ser atrapado reconociendo la verdad. Un grupo de niños pasó corriendo, con risas resonando por el parque. Thomas se sobresaltó, realmente se sobresaltó, como si incluso la alegría se sintiera peligrosa bajo el reinado de Patricia. Se pasó una mano por la cara, los dedos temblando mientras permanecían cerca de sus ojos. Luego bajó la mano, los codos chocando de nuevo contra sus rodillas, la cabeza inclinada más abajo. Ese silencio decía más que cualquier declaración jurada. Él sabía, había visto. Lo llevaba como un hombre que lleva humo en sus pulmones, asfixiándose desde adentro hacia afuera. Finalmente, murmuró algo.
tan suave que casi pensé que lo imaginé. No está bien. Su voz era áspera, un susurro desgastado por la culpa. Luego, como si se diera cuenta de que había dejado escapar demasiado, su cuerpo se tensó. Su mandíbula se cerró de golpe. Se levantó de repente, con movimientos bruscos, irregulares. «Ten cuidado», dijo, voz baja pero urgente. No me miró a los ojos. No esperó respuesta. Simplemente se alejó, la espalda rígida, el paso demasiado rápido para ser casual. Me senté allí mucho después de que se fuera, viendo cómo el sol se hundía más, las sombras profundizarse sobre el césped. Mi pulso latía, caliente de frustración, porque supe entonces que lo que más temía la presidenta de la HOA no era la exposición, era el coraje, y Thomas Reed estaba al borde de encontrar el suyo. Pero los bordes cortan en ambos sentidos, y si la presidenta de la HOA percibía la fractura, presionaría hasta que él se rompiera. El roble se balanceaba suavemente, sus ramas susurrando sobre mí. Se sentía como una advertencia y una promesa al mismo tiempo. La presidenta de la HOA pensaba que el silencio la hacía intocable, pero el silencio se agrieta, y cuando lo hizo, todo su imperio de multas e intimidación colapsaría con él. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del timbre de mi puerta resonando por la casa como una alarma de incendio. Cuando abrí la puerta, Patricia Hargrave estaba allí con su impecable traje rojo, portapapeles en mano, labios apretados en una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Detrás de ella, dos de sus leales miembros del comité, Marjorie con las perlas siempre presentes, y Claire, que nunca hablaba pero siempre garabateaba en su cuaderno, la flanqueaban como guardias en un trono. «Señor Hayes», dijo Patricia dulcemente, aunque sus ojos brillaban con malicia. «Hemos recibido varias quejas sobre su propiedad». Recorrí el patio. Mi cerca estaba limpia, el césped recortado, el camino barrido. La única mancha era la tenue marca de la basura que ella misma había tirado hace 2 noches. Ella lo sabía, yo lo sabía, y aún así estaba allí, actuando como si la justicia misma estuviera escrita en su portapapeles. Pasó una página. Fallo en mantener condiciones sanitarias. Violación de la sección 14B. Elevó la voz deliberadamente fuerte para que los vecinos reunidos al final del callejón la escucharan. Este tipo de negligencia disminuye el valor de la propiedad para toda la comunidad. Apreté los puños. Una lenta combustión se encendió en mi pecho mientras notaba al grupo de residentes observando, murmurando entre ellos. Algunos sacudían la cabeza, con compasión en los ojos. Otros simplemente miraban hacia otro lado, incapaces de desafiar a la reina de Willow Creek. Fue entonces cuando la mujer de rojo se movió para rematar. Chasqueó los dedos y Claire levantó un montón de folletos brillantes. Letras grandes gritaban en la parte superior: «Alerta de vecino sucio». Debajo, una foto de mi patio trasero tomada desde el otro lado de la cerca. Las bolsas de basura que había arrojado cuidadosamente enmarcadas, como si yo mismo las hubiera apilado. Uno por uno, los folletos se repartieron entre los espectadores. Los murmullos se convirtieron en susurros, los susurros en miradas punzantes. La vergüenza no era un accidente aquí, era su arma. Algo en mí se rompió. Di un paso adelante, mi voz firme, cortando a través de la multitud. Curioso sobre las fotos, mujer de rojo, no muestran quién tiró las bolsas. Su sonrisa parpadeó por un instante, pero se recuperó rápido, girándose hacia la multitud. Excusas, siempre excusas. Dejó que el portapapeles descansara contra su pecho como un escudo, barbilla levantada. No podemos permitir que la negligencia de un hombre arrastre a este vecindario a la ruina. El aguijón no estaba solo en sus palabras. Estaba en la forma en que los vecinos se movían, incómodos, atrapados entre la duda y la creencia. El roble en mi patio se alzaba detrás de mí, sus raíces profundas en la tierra que una vez labró mi padre. Ese árbol había resistido tormentas, había sobrevivido a mentirosos, y me recordaba que no me iba a rendir. «Lo arreglaré», dije,
lo suficientemente alto para que todos escucharan, pero no de la manera que piensas. La tirana con tacones inclinó la cabeza, los ojos entrecerrados como para diseccionar mi tono. Escuchó la promesa allí, la amenaza enterrada en la calma, y no le gustó. Mientras se giraba para irse, sus tacones resonando como un mazo contra el camino de entrada, vi a Thomas Reed de pie al borde del grupo. Sus brazos estaban cruzados, pero su peso se movía incómodamente de un pie al otro. Sus labios estaban apretados, ojos fijados en los folletos, arrugándose en su puño. No había hablado todavía, pero su silencio se volvía más pesado, más fuerte, imposible de ignorar. Supe entonces que la presidenta de la HOA no estaba escalando solo contra mí. Estaba probando a todo el vecindario, y el día que empujara demasiado, alguien además de mí se rompería. Esa noche, no pude sacar de mi cabeza la imagen de esos folletos, las letras grandes, etiquetándome como un paria, la sonrisa burlona de Patricia, mientras los vecinos desviaban la mirada. Mis manos temblaban mientras arrancaba una de las hojas arrugadas de mi bolsillo, mirando la foto de mi propia cerca, como si fuera evidencia de una escena del crimen. Sabía que lo había planeado, pero saber no era suficiente. Probarlo. Esa era la diferencia entre la humillación y la justicia. Recorrí la sala, el leve crujido del piso marcando el ritmo de mis pensamientos. Mi formación como consultor de vida silvestre me había enseñado una cosa sobre todas. Los patrones no mienten. Los depredadores dejan rastros, los animales dejan hábitos, y los mentirosos siempre dejan inconsistencias. Si Patricia había estado tirando su basura sobre mi cerca, lo haría de nuevo. No podía evitarlo. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la repisa cerca de la ventana. Allí, polvorienta pero confiable, estaba la cámara de rastreo con activación por movimiento que había usado durante un estudio sobre coyotes cerca del límite del condado. Pequeña, resistente, con capacidad infrarroja, perfecta para capturar lo que los ojos humanos perdían en la noche. Un pensamiento ardía en mi pecho. ¿La tirana con tacones quería pintarme como una amenaza? Esta vez dejaría que su actuación quedara grabada en cinta. Reuní el equipo, la cámara de rastreo, una batería de repuesto, un juego de tarjetas de memoria. El antiguo clic familiar de los cierres me recordaba noches largas rastreando vida silvestre, esperando señales que probaran o refutaran su impacto en la tierra. Ahora, esa misma paciencia se volvería contra Patricia. A medianoche, me deslicé al jardín. El roble se alzaba sobre mí, sus ramas pesadas de sombras. El aire estaba cargado con el olor a césped cortado y el leve toque de basura que todavía permanecía junto a la cerca. Arrodillado, aseguré la cámara de rastreo baja contra el tronco, angulada perfectamente hacia el tramo donde la basura había aparecido por primera vez. La probé una vez. La luz roja parpadeó débilmente. Luego desapareció, dejando solo el ojo silencioso del lente, invisible, esperando. Recostándome sobre mis talones, susurré para mí mismo: los patrones no mienten. A la cámara no le importaba la intimidación. No le importaban las mentiras impresas en folletos. Todo lo que vería era la verdad. Cuando me deslicé de nuevo adentro, Rachel se removió en el sofá. Había estado adormilada de manera inquieta, la tensión del acoso de la mujer de rojo pesando más cada día. «¿Qué estás haciendo?», preguntó suavemente, voz desgastada por el cansancio. «Colocando una trampa», dije. Mis palabras salieron calmadas, más frías de lo que pretendía. Pero no era enojo, era concentración. Me miró por un largo momento, luego asintió. No más preguntas, confiaba en mí, tal vez más de lo que yo confiaba en mí mismo. Los días siguientes se arrastraron como cadenas oxidadas. La tirana con tacones se dobló, dejando avisos de infracción en mi puerta, burlándose a través del callejón, alimentando el rumor con crueldad casual. Pero apenas reaccioné, porque cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, sentía la cámara observando silenciosamente desde el roble. La tercera noche lo escuché, el leve susurro junto a la cerca, el choque de una tapa de plástico. Mi pulso golpeaba. Me obligué a quedarme quieto.
resistiendo la urgencia de correr afuera. La cámara de vida silvestre haría el trabajo. La paciencia era ahora el arma. A la mañana siguiente, recuperé la tarjeta de memoria, manos húmedas al deslizarla en el lector. La pantalla parpadeó, y allí estaba. El metraje nocturno granuloso mostraba a la mujer de rojo misma, con su blazer impecable y tacones incluso a medianoche, arrastrando una bolsa de basura a través de su jardín. Se detuvo, miró alrededor, luego con un fuerte impulso, la lanzó limpia sobre mi cerca. La bolsa cayó con un golpe sordo, abriéndose, su contenido esparciéndose por mi jardín. Sonrió, se sacudió las manos y se alejó como una reina que acababa de terminar una actuación. Mi garganta se tensó. Por un momento solo miré las imágenes, atrapado entre la rabia y la vindicación. Esto ya no era un rumor, esto ya no era chisme. Era prueba, fría, indiscutible, con marca de tiempo. La presidenta de la HOA Hargrave acababa de incriminarse a sí misma con la misma arrogancia que usaba para gobernar a todos los demás. Y ahora, su reino de intimidación tenía su primera grieta. El metraje se repetía una y otra vez en la pantalla de mi laptop, cada sonrisa, cada lanzamiento deliberado de la bolsa de basura clavándose más profundo bajo mi piel. Prueba, clara como el día. Pero la prueba por sí sola no detiene a personas como Patricia. No cuando están embriagadas de intimidación y convencidas de que el vecindario es su reino. Sabía que el siguiente movimiento tenía que contar. A media mañana, la basura había desaparecido de mi jardín. No por mi mano. La presidenta de la HOA tuvo la audacia de enviar a su ejecutor, un lacayo del consejo de hombros anchos, para limpiar la evidencia, como si barrer su desorden borrara lo que la cámara había visto. Pero no los confronté. Todavía no. Me quedé en la ventana, en silencio, observando. Fue entonces cuando noté su pequeña actuación. La presidenta de la HOA desfilaba por la acera con ese blazer carmesí, deteniéndose a charlar con los vecinos como si nada estuviera mal. Señalaba hacia mi casa, riendo demasiado fuerte, susurrando con esa inclinación conspirativa. Multitud se reía con ella, ojos volviendo a mí como si yo fuera el remate del chiste. Mi pecho se tensó, la rabia hervía, caliente y pesada, pero algo más se entrelazaba, miedo. Rachel había estado callada toda la mañana, moviéndose lentamente por la cocina, sus ojos sombreados. Cuando le pregunté si estaba bien, solo murmuró, «Estoy bien», aunque sus manos temblaban al servir su té. La campaña de difamación de la presidenta de la HOA no solo estaba arruinando mi nombre, estaba erosionando la sensación de seguridad dentro de mi propio hogar. Entré en la habitación infantil. Las suaves paredes lavanda, la cuna que Rachel había escogido, el pequeño móvil de pájaros de papel colgando sobre ella. Todo de repente parecía frágil, vulnerable. Patricia se había irrumpido en nuestras vidas como una toxina, filtrándose en todo. Y si podía tirar basura sobre mi cerca con una sonrisa, ¿de qué más sería capaz cuando las cámaras no estaban grabando? Ese pensamiento lo selló. Esto ya no era solo sobre dignidad. No se trataba de limpiar basura o defender mi reputación. Se trataba de proteger a Rachel, de proteger el futuro que estábamos construyendo dentro de estas paredes. Esa noche, llamé a un contacto en la División de Vida Silvestre del condado, un colega consultor que a veces revisaba mis grabaciones para verificación cruzada en proyectos. No le conté todo. Solo le pregunté si estaría dispuesto a autenticar grabaciones de la cámara de rastreo para un caso privado. Aceptó sin dudar. Mi experiencia me daba credibilidad, pero el sello de una autoridad externa, eso lo hacía irrompible. Me recosté en mi silla, el cansancio tirando de mis ojos. Pero incluso mientras la fatiga me arrastraba, la adrenalina seguía chispeando por mis venas. La mujer de rojo pensaba que había montado una historia de mí como villano. Lo que no sabía era que la historia real, la capturada por ese lente silencioso, ya estaba fuera de su control. Aún así, la presión aumentaba. Cerca de la medianoche,
Un fuerte golpe sacudió el porche delantero. Me levanté de golpe, agarré el bate que guardaba cerca de la puerta y la abrí de un tirón. Sentada allí, descarada y audaz, bajo la luz del porche, había otra bolsa de basura, rota, supurando. Esta vez, llena de restos de comida podrida y folletos triturados, los mismos folletos que la tirana con tacones había pegado por todo el vecindario, ahora metidos en mi puerta como un desafío. Miré al otro lado de la calle. Allí estaba, Patricia, medio oculta detrás de sus persianas, observando, esperando a que explotara para convertirlo en otra infracción, otra difamación. En cambio, me agaché, pellizqué la bolsa entre dos dedos y la llevé directamente al contenedor. Mi estómago se revolvió por el hedor, pero mi rostro permaneció calmado, mi postura firme. Si quería una reacción, no la iba a obtener. Dentro, Rachel estaba sentada en el sofá, pálida y temblando. Susurró: ¿cuánto más podemos vivir así? Su voz se quebró, y el sonido de ello rompió algo dentro de mí. Me senté a su lado, deslicé la laptop y reproduje las imágenes. Patricia, con su blazer y tacones, lanzando su basura a nuestro jardín, fotograma por fotograma, con marca de tiempo. Verificado. Los ojos de Rachel se agrandaron, se cubrió la boca. Luego me miró con algo feroz y frágil al mismo tiempo. «Vas a acabar con esto, ¿verdad?» No dudé. Cerré la laptop, deslicé la tarjeta de memoria en un estuche y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. «Sí», dije con voz de acero. «No más espera, no más dejar que ella dicte la historia. Mañana vamos a la guerra». El roble afuera crujía con la brisa nocturna, sus ramas arañando el cielo como si escuchara, como si fuera testigo. La tirana con tacones pensaba que era intocable, pero mañana aprendería lo equivocada que estaba. Apenas dormí, la tarjeta de memoria presionando como una piedra contra mi pecho desde dentro del bolsillo de mi chaqueta. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, aguda e implacable. Rachel estaba sentada en silencio en la mesa, su té intacto. El silencio entre nosotros no era vacío, era espera, espera a que yo actuara. Así que lo hice, crucé el callejón, cada paso pesado con el peso de lo inevitable, y me detuve frente a la casa de Thomas Reed. Su camioneta estaba estacionada torcidamente en el camino de entrada, el óxido subiendo por los pasos de rueda, una botella de cerveza volcada sobre la barandilla del porche. Había estado observando todo este circo, y una parte de mí lo odiaba por permanecer en silencio. Pero otra parte, la que veía cómo sus hombros se caían cada vez que Patricia daba órdenes en las reuniones del consejo, sabía que estaba asfixiándose por dentro. Toqué una vez, 2 veces. La puerta se entreabrió. Thomas estaba allí, cabello despeinado, ojos enrojecidos. No dijo una palabra. Solo señaló con la barbilla hacia el patio trasero. El patio estaba descuidado, las malezas enroscándose alrededor de la cerca, el césped parcheado como un campo de batalla abandonado a medio pelear. Él estaba sentado en una silla de jardín, encorvado hacia adelante, codos apoyados en las rodillas, mirando la tierra como si pudiera tragárselo entero. Me senté frente a Meton-a-el. Por un largo momento, ninguno habló. El único sonido era el crujido de la madera al moverse la silla bajo su peso. Su mandíbula se apretaba y aflojaba. Sus manos temblaban como si quisieran construir algo, pero no tuvieran nada que sostener. Finalmente murmuró: «No se detendrá hasta que te rompas». Su voz era grave, cargada de arrepentimiento. «Eso es lo que hace. Escoge un objetivo, lo sobrecarga hasta que estalles, y luego le dice a todos que eras inestable desde el principio». No respondí de inmediato. Solo me incliné hacia adelante. Deslicé la tarjeta de memoria sobre la mesa de plástico, entre nosotros. Esta vez cometí un error. La tengo tirando basura en mi jardín en cámara. Marca de tiempo. Verificación externa en camino. Los ojos de Thomas miraron la tarjeta, pero no se detuvieron. Se frotó las sienes como si el peso en su cabeza lo estuviera partiendo. La evidencia no importa si nadie la respalda. Ella lo manipulará, dirá que está falsificado, dirá que lo montaste. Y el consejo
Lo aceptará porque le tienen miedo. Entonces, ya no tengas miedo, dije, más cortante de lo que pretendía. La viste cruzar la línea. Estuviste allí cuando se jactó de ello. Sabes lo que es. Sabía que el siguiente movimiento tenía que contar. Para media mañana, la basura había desaparecido de mi jardín. No por mi mano. La presidenta de la HOA tuvo la audacia de enviar a su ejecutor, un lacayo del Consejo de Hombros Anchos, para limpiarle su evidencia. Como si barrer su desorden borrara lo que la cámara había visto. Pero no los confronté. Todavía no. Me quedé en la ventana, en silencio, observando. Fue entonces cuando noté su pequeña actuación. La presidenta de la HOA desfilaba por la acera con ese blazer carmesí, deteniéndose a charlar con los vecinos como si nada estuviera mal. Señalaba hacia mi casa, riendo demasiado fuerte, susurrando con esa inclinación conspirativa. La multitud se reía con ella, ojos volviéndola a mí como si yo fuera el remate del chiste. Mi pecho se tensó. La rabia hervía, caliente y pesada, pero algo más se entrelazaba, miedo. Rachel había estado callada toda la mañana, moviéndose lentamente por la cocina, sus ojos sombreados. Cuando le pregunté si estaba bien, solo murmuró, «Estoy bien», aunque sus manos temblaban al servir su té. La campaña de difamación de la presidenta de la HOA no solo estaba arruinando mi nombre, estaba erosionando la sensación de seguridad dentro de mi propio hogar. Entré en la habitación infantil, las suaves paredes lavanda, la cuna que Rachel había escogido, el pequeño móvil de pájaros de papel colgando sobre ella. Todo de repente parecía frágil, vulnerable. Patricia se había irrumpido en nuestras vidas como una toxina, filtrándose en todo. Y si podía tirar basura sobre mi cerca con una sonrisa, ¿de qué más sería capaz cuando las cámaras no estaban grabando? Ese pensamiento lo selló. Esto ya no era solo sobre dignidad. No se trataba de limpiar basura o defender mi reputación. Se trataba de proteger a Rachel, de proteger el futuro que estábamos construyendo dentro de estas paredes. Esa noche llamé a un contacto en la División de Vida Silvestre del condado, un colega consultor que a veces revisaba mis grabaciones para verificación cruzada en proyectos. No le conté todo. Solo le pregunté si estaría dispuesto a autenticar grabaciones de la cámara de rastreo para un caso privado. Aceptó sin dudar. Mi experiencia me daba credibilidad, pero el sello de una autoridad externa, eso lo hacía, irrompible. Me recosté en mi silla, el cansancio tirando de mis ojos, pero incluso mientras la fatiga me arrastraba, la adrenalina seguía chispeando por mis venas. La mujer de rojo pensaba que había montado una historia de mí como villano. Lo que no sabía era que la historia real, la capturada por ese lente silencioso, ya estaba fuera de su control. Aún así, la presión aumentaba. Cerca de la medianoche, un fuerte golpe sacudió el porche delantero. Me levanté de golpe, agarré el bate que guardaba cerca de la puerta y la abrí de un tirón. Sentada allí, descarada y audaz bajo la luz del porche, había otra bolsa de basura, rota, supurando, esta vez llena de restos de comida podrida y folletos triturados. Los mismos folletos que la tirana con tacones había pegado por todo el vecindario, ahora metidos en mi puerta como un desafío. Miré al otro lado de la calle. Allí estaba, Patricia, medio oculta detrás de sus persianas, observando, esperando a que Sprout Montana que explotara para convertirlo en otra infracción, otra difamación. En cambio, me agaché, pellizqué la bolsa entre dos dedos y la llevé directamente al contenedor. Mi estómago se revolvió por el hedor, pero mi rostro permaneció calmado, mi postura firme. Si quería una reacción, no la iba sin obtener. Dentro, Rachel estaba sentada en el sofá, pálida y temblando. Susurró, ¿cuánto más podemos vivir así? Su voz se quebró, y el sonido de ello rompió algo dentro de mí. Me senté a su lado, deslicé la laptop y reproduje las imágenes. Patricia, con su blazer y tacones, lanzando su basura a nuestro jardín, fotograma por fotograma, con marca de tiempo. Verificado.
Los ojos de Rachel se agrandaron, se cubrió la boca. Luego me miró con algo feroz y frágil al mismo tiempo. «Vas a acabar con esto, ¿verdad?» No dudé. Cerré la laptop, deslicé la tarjeta de memoria en un estuche y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. «Sí», dije con voz de acero. «No más espera. No más dejar que ella dicte la historia. Mañana vamos a la guerra». El roble afuera crujía con la brisa nocturna, sus ramas arañando el cielo como si escuchara, como si fuera testigo. La tirana con tacones pensaba que era intocable, pero mañana aprendería lo equivocada que estaba. Apenas dormí, la tarjeta de memoria presionando como una piedra contra mi pecho desde dentro del bolsillo de mi chaqueta. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, aguda e implacable. Rachel estaba sentada en silencio en la mesa, su té intacto. El silencio entre nosotros no era vacío, era espera. Espera a que yo actuara. Así que lo hice. Crucé el callejón, cada paso pesado con el peso de lo inevitable, y me detuve frente a la casa de Thomas Reed. Su camioneta estaba estacionada torcidamente en el camino de entrada, el óxido subiendo por los pasos de rueda, una botella de cerveza volcada sobre la barandilla del porche. Había estado observando todo este circo, y una parte de mí lo odiaba por permanecer en silencio, pero otra parte, la que veía cómo sus hombros se caían cada vez que Patricia daba órdenes en las reuniones del consejo, sabía que estaba asfixiándose por dentro. Toqué una vez, 2 veces. La puerta se entreabrió. Thomas estaba allí, cabello despeinado, ojos enrojecidos. No dijo una palabra, solo señaló con la barbilla hacia el patio trasero. El patio estaba descuidado, las malezas enroscándose alrededor de la cerca, el césped parcheado como un campo de batalla abandonado a medio pelear. Él estaba sentado en una silla de jardín, encorvado hacia adelante, codos apoyados en las rodillas, mirando la tierra como si pudiera tragárselo entero. Me senté frente a él. Por un largo momento, ninguno habló. El único sonido era el crujido de la madera al moverse la silla bajo su peso. Su mandíbula se apretaba y aflojaba. Sus manos temblaban como si quisieran construir algo, pero no tuvieran nada que sostener. Finalmente, murmuró: «No se detendrá hasta que te rompas». Su voz era grave, cargada de arrepentimiento. Eso es lo que hace. Escoge un objetivo, lo sobrecarga hasta que estalles, y luego le dice a todos que eras inestable desde el principio. No respondí de inmediato, solo me incliné hacia adelante. Deslicé la tarjeta de memoria sobre la mesa de plástico entre nosotros. Esta vez cometí un error. La tengo tirando basura en mi jardín en cámara. Marca de tiempo. Verificación externa en camino. Los ojos de Thomas miraron la tarjeta, pero no se detuvieron. Se frotó las sienes como si el peso en su cabeza lo estuviera partiendo. La evidencia no importa si nadie la respalda. Ella lo manipulará. Dirá que está falsificado. Dirá que lo montaste, y el consejo lo aceptará porque le tienen miedo. «Entonces ya no tengas miedo», dije, más cortante de lo que pretendía. «La viste cruzar la línea. Estuviste allí cuando se jactó de ello. ¿Sabes lo que es?» Su pecho subía y bajaba rápido. Miró hacia otro lado, hacia la cerca de malla. Sus puños se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Mi esposa ya está al límite. La mujer de rojo nos multó 2 veces por tonterías el año pasado. Un parche de pintura en el garaje. Un llamado cobertizo no autorizado. Pagamos solo para que parara. Si actúo ahora nos enterrará vivos». Me incliné más cerca. «Ya nos está enterrando a todos. Una familia a la vez. La mía, la tuya, todos aquí. Y a menos que alguien se levante, seguirá hasta que este lugar no sea más que miedo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por debilidad, sino por la rabia contenida demasiado tiempo. Golpeó su puño contra la frágil mesa, el sonido quebrando el aire quieto. «Maldita sea». Su voz se quebró. La escuché. Me quedé congelado. Se pasó las manos por la cara, gimiendo como si la confesión quemara en el camino. La noche que tiró la basura, se rió de ello con su lacayo del consejo. Dijo: «Ahora aprenderá. Quería que te humillaran, quería que te rompieras». Sus hombros se desplomaron.
derrotados. Y yo solo me quedé ahí. No hice nada. La admisión colgaba pesada, una verdad cruda finalmente liberada. Alcancé la tarjeta de memoria, la deslicé de nuevo en mi bolsillo y encontré sus ojos. Entonces no hagas nada ahora. Ponlo en registro. Ayúdame a terminar esto. Su mandíbula se apretó, sus manos temblaban. Pero cuando finalmente habló, su voz llevaba algo más firme. Si llevas esto al consejo, si realmente lo presionas, testificaré. Les diré exactamente lo que escuché. Dios me ayude, pero no dejaré que ella escriba la historia más. El alivio me golpeó como aire después de ahogarme. Por primera vez en semanas, el peso no parecía aplastarme solo a mí. El roble en mi jardín se mecía con la brisa, visible sobre los techos. Sus ramas parecían brazos abiertos, preparándose para la tormenta. Patricia todavía pensaba que tenía la corona, pero ahora no solo se enfrentaba a mí, se enfrentaba a la verdad que ya no podía ser silenciada. En el momento en que regresé a mi oficina, ya no vi planos ni contratos de clientes. Vi un campo de batalla. Mi escritorio estaba cubierto de carpetas abiertas, mi laptop brillando con líneas de tiempo, hashes de archivos y subidas a la nube. La tarjeta de memoria de la cámara de vida silvestre estaba en el centro como un arma cargada, y las palabras rotas de Thomas resonaban en mis oídos. Quería que te humillaran. La escuché decirlo. Encendí mi estación de trabajo. El zumbido de los ventiladores llenaba la habitación, constante como un tambor de guerra. Había construido sistemas para monitorear redes, detectar intrusiones, rastrear brechas, pero esa noche estaba usando la misma disciplina contra la tirana con tacones Hargrave. El paso 1 fue validación. Copié las imágenes crudas de la cámara de vida silvestre en 3 unidades separadas, generando claves hash para cada transferencia. Sabía que el primer movimiento de la mujer de rojo sería gritar falso. Así que no solo me protegía, estaba construyendo una cadena de custodia que nadie podría disputar. Cada fotograma, cada marca de tiempo, bloqueado herméticamente. El paso 2 fue superposición. Crucé el video con las grabaciones de seguridad de mi hogar. El ángulo era diferente, pero la sincronización exacta, el susurro de las bolsas de basura, el golpe de su maletero, la sonrisa burlona cuando miraba de vuelta a mi cerca. Juntos, formaban una secuencia que ningún giro podría borrar. El paso 3 fue amplificación. Abrí los archivos de audio que había recuperado del pequeño micrófono de la cámara de vida silvestre. Limpié la distorsión y comparé su voz con grabaciones de sus últimas 3 reuniones del consejo. La forma de onda no mentía. La arrogancia en su tono no mentía. Ella pensaba que era intocable, pero su voz se había convertido en su huella digital. Pero incluso con pruebas herméticas, sabía cómo funcionaba esto. Los consejos de HOA prosperaban con la intimidación, ahogando a los residentes en procesos hasta que se rendían. Ahí es donde el testimonio de Thomas se volvió la bisagra. Su voz no sería otro video o archivo que Patricia pudiera descartar. Sería un hombre rompiendo el silencio, de pie donde el miedo lo había mantenido encadenado. Saqué mi cuaderno y comencé a dibujar la secuencia como un ingeniero trazando rutas de carga. Evidencia primero, testimonio segundo, supervisión tercero. Porque la tirana con tacones no temía a las cámaras ni a los residentes, temía a la autoridad externa, inspectores del condado, juntas de licencias, diputados del sheriff, agencias que no podían ser intimidadas con multas. Preparé 3 paquetes, cada uno adaptado para una autoridad diferente. Uno para la oficina de cumplimiento del código del condado, destacando el vertido ilegal y el riesgo sanitario. Uno para la junta de licencias, demostrando que ella armó su estatus de HOA como arma sin base legal. Uno para el departamento del sheriff, combinando la declaración de Thomas con las grabaciones como denuncia criminal. Cada uno estaba estructurado igual. Video, corroboración, testigo, conclusión. Sin especulación, sin vacíos. Solo una cadena ininterrumpida que convertía su arrogancia en responsabilidad.
La impresora zumbó hasta tarde en la noche, escupiendo página tras página, el olor a tinta caliente llenando el aire. Coloqué cada paquete en carpetas etiquetadas, sellándolas bien. Cada carpeta era una mecha. Juntas formaban una red de cargos lista para estallar. Rachel entró silenciosamente, cabello recogido, el cansancio marcado en su rostro. Colocó una taza de té junto a mi codo, su mano rozando la mía. «Pareces estar dibujando planos de nuevo», susurró. No levanté la vista de los archivos. «Lo estoy. Solo que no para edificios, esta vez». Apretó mi hombro, su voz baja, pero firme. «Entonces, hazlo lo suficientemente fuerte como para que no pueda reconstruir». Miré la cámara de vida silvestre aún en el centro del escritorio. Su carcasa rayada, pero lenta e intacta. Un testigo silencioso, tan obstinado como el roble en nuestro jardín. Ese árbol había estado allí mucho antes que la tirana con tacones, mucho antes de sus reglas, mucho antes de que su portapapeles pudiera amenazar a las familias. No era solo madera y corteza, era permanencia, raíces, lo único que ella no podía controlar. Extendí la mano, coloqué la cámara suavemente sobre las carpetas y susurré. «Terminarás lo que comenzaste. Si alguna vez has sentido el momento en que la preparación se endurece en resolución, dale like ahora, porque esto ya no era defensa, esto era el plano para su colapso». Para medianoche, la habitación parecía menos una oficina y más un puesto de mando. Unidades etiquetadas, carpetas, apiladas, testigos alineados. Mañana, la mecha se encendería, y cuando se consumiera, Patricia no solo se enfrentaría a mí, se enfrentaría a la ley, a la exposición y a una comunidad que ya no permanecería en silencio. Conduje a la oficina de cumplimiento del Código del Condado al amanecer. El aire cortante, carpeta pesada. El edificio parecía burocracia hecha concreto, lo cual estaba bien. La burocracia aún tenía dientes. Crucé las puertas y me acerqué al mostrador. El empleado levantando la vista con esa neutralidad cortés que subestimaba todo. Coloqué el paquete, hashes de video, marcas de tiempo, nota médica, affidavit de Thomas. Sus dedos se movieron. Los formularios comenzaron a llenarse. El registro se sintió pequeño y enorme a la vez. Un empleado estampó, se escribió un número y se abrió un ingreso. Me senté en una silla dura y envié un mensaje a Thomas. «No te congeles». Su respuesta llegó lento. «Estoy en camino». Un inspector me llamó a una sala de conferencias. Ella vio las grabaciones en mi tablet, pausando donde la basura cruzó la cerca y donde Karen miró hacia atrás, el movimiento congelado por una marca de tiempo. Hizo preguntas prácticas sobre límites de propiedad y horarios de recolección. Cuando dijo, «Inspeccionaremos hoy», no era drama, era proceso. El procedimiento podía derribar la ilusión. Luego caminé a la comisaría del sheriff. El sargento tomó la carpeta y leyó la declaración de Thomas. Su rostro se tensó en la línea donde Thomas relataba la risa del guardia y la orden. Aceptó que un diputado acompañara al inspector durante la visita al sitio para documentar cualquier conducta criminal y garantizar la seguridad de los testigos. Dijo que tratarían el vertido intencional en propiedad privada como una posible molestia pública y acoso. Después de eso, recorrí la cuadra con copias. Personas que habían desviado la mirada ahora tomaban los paquetes como si se les hubiera dado permiso. Recogí firmas, nombres, fechas, notas cortas de corroboración. Un adolescente entregó un video tembloroso y garabateó. «Lo vi tirar». Otro vecino escribió. «Ella lo ha hecho antes». Cada nombre se sentía como una puntada, uniendo al vecindario en un registro que no podía ser ignorado. En la clínica comunitaria firmé formularios y recibí una nota de enfermera redactada describiendo el episodio de estrés de mi esposa tras la intrusión de Patricia. El personal de la clínica fue preciso, verificaciones de privacidad, confirmación. Y cuando el papel llegó a la carpeta, vinculaba el acoso con daño a la salud real. Esa evidencia cambió el tono de disputa menor a riesgo medible. Me detuve en la mesa de licencias del condado y abrí el registro de la HOA. La pantalla mostraba un estado vencido. Un oficial de ingreso aceptó el paquete
y prometió marcar la asociación para revisión. Esa marca no eliminó el poder de la noche a la mañana, pero significaba que la bisagra de Pumé, cumplimiento del consejo, podría estar oxidada, legalmente limitada hasta la reinstauración. Eso era palanca que no habíamos tenido antes. A última hora de la tarde, el inspector llamó. Estaban en camino con un diputado. Conduje de regreso despacio. La calle parecía algo esperando ser reescrito. Los vecinos alineados en las aceras, teléfonos en alto. El equipo de inspección fotografió metódicamente los montones, midió la ubicación y registró cada declaración de testigos. El diputado ingresó las grabaciones como evidencia y tomó notas sobre la cadena de custodia. Thomas llegó sin aliento y rígido, pero entregó su afidavit firmado sin titubear. Al verlo hablar frente a un grabador, sentí que caía el primer dominó. El grabador del inspector marcaría con fecha y hora sus palabras junto con la evidencia de la cámara. Esa superposición, video, afidavit, nota médica, bandera de licencias, formaba un registro que cruzaba jurisdicciones y sería difícil de desechar. Al anochecer, el condado había tomado custodia de la evidencia y abierto investigaciones paralelas, cumplimiento del código sobre vertidos, licencias sobre el estatus de la HOEOA y el sheriff sobre acoso potencial. El papel había salido de la esfera privada. El clip crudo de nuestra cámara de vida silvestre se había convertido en un fulcro legal, atrayendo agencias con poder de acción. Caminé hasta mi portón y pasé la mano por la áspera corteza del roble. Había presenciado todo esto, el silencio y la violación. Ahora se sentía diferente, como un testigo tácito reconociendo que la lucha había ido más allá de mí. Esto no era el final. Era el punto donde la fuerza institucional se encontraba con la verdad del vecindario. Cerré el portón y observé al inspector caminar hacia su auto, bolsa de evidencia en mano. Las ventanas del vecindario ya no solo tenían cortinas, tenían personas que habían decidido ser vistas. Por primera vez desde que comenzó el vertido, dormí con un tipo diferente de peso, el que viene de convertir el parpadeo de una cámara en una citación que no podía ser ignorada. La mañana de la audiencia de inspección se sintió como la calma antes de la tormenta. El condado ya había registrado la evidencia, los diputados tenían sus declaraciones, y la Gazette preparaba su artículo. Pero Patricia todavía desfilaba como si nada importara, como si un portapapeles y un blazer carmesí pudieran sobreescribir lo que venía. Sabía que hoy tenía que ser más que papeleo, tenía que ser público. El centro comunitario olía débilmente a cloro y café quemado cuando entré con la carpeta bajo el brazo. Filas de sillas de plástico crujían mientras los vecinos se acomodaban, teléfonos inclinados discretamente en sus manos. Hoy no eran solo residentes, eran testigos, ojos que habían vivido bajo su dominio demasiado tiempo. La mujer de rojo llegó última, como siempre. No llevaba nada más que su teléfono, tacones, haciendo clic como un metrónomo de arrogancia. Escudriñó la sala con su sonrisa tensa, labios curvándose en esa mirada que usaba para silenciar a la gente. Pensaba que la intimidación aún prevalecería, pero el silencio ya se había resquebrajado. La inspectora del condado se sentó en la mesa del frente, diputados a ambos lados. Asintieron mientras colocaba mi carpeta. Fundas transparentes reflejando las luces fluorescentes. No estaba allí para presumir. Estaba allí para apilar hechos. Primero vino el metraje de la cámara de vida silvestre. El proyector zumbó, y el clip granuloso pero inconfundible llenó la pantalla. La mano de Patricia lanzando una bolsa negra atada sobre la cerca. Marca de tiempo brillante. Audio débil pero claro. El susurro, la queja murmurada sobre vecinos desordenados. La sala se estremeció con jadeos y murmullos. El rostro de la presidenta de la HOEA se tensó. Su mandíbula se apretó. Intentó intervenir, moviendo la mano. Ese metraje podría ser cualquier cosa, manipulado, editado, pero la inspectora la interrumpió. El metraje fue verificado contra los registros Hatch, cadena de custodia intacta. La precisión de esas palabras cayó como clavos en un ataúd.
Saqué el segundo paquete, la nota de la enfermera vinculando el episodio de estrés de mi esposa con el acoso. La inspectora leyó el resumen en voz alta, su voz plana pero inquebrantable. Cada residente lo escuchó. Esto ya no era sobre una cerca, esto era sobre daño real. Los teléfonos se levantaron más alto. Alguien susurró, la enfermó, y el susurro se propagó. Entonces, Thomas se levantó desde la segunda fila. Su rostro estaba pálido, pero su voz no tembló esta vez. Describió lo que había visto, el vertido, la sonrisa burlona, el momento en que la mujer de rojo le dijo a su ejecutor, «Déjalos aprender». Su confesión cortó más que el metraje, porque venía de un hombre que había permanecido en silencio demasiado tiempo. La multitud se volvió hacia él, escuchando no solo con los oídos, sino con alivio. No era el único rompiendo el silencio. Patricia intentó de nuevo, su voz subiendo, más aguda, desesperada. Todos están siendo manipulados. Él está montando esto, volviendo a los vecinos unos contra otros, pero sus palabras se disolvieron bajo el oleaje de murmullos. Los diputados se acercaron más. La autoridad ya no era suya. La inspectora levantó el informe de la bandera de licencias. Los registros muestran que el estatus corporativo de Willow Creek HOA está vencido. La autoridad de cumplimiento está suspendida hasta la renovación. Las palabras cayeron como un mazo. Toda la base de la tirana con tacones, cada multa, cada advertencia, cada amenaza de ejecución hipotecaria, de repente parecía arena. La sala estalló. Voces se elevaron. Algunos gritaban de ira, otros de alivio, otros solo repetían palabras que no podían creer. Suspendido, sin autoridad. Por primera vez la máscara de Patricia se deslizó. Sus manos temblaban. No me jacté. Solo me incliné hacia el micrófono y dije, firme. Ella pensaba que el miedo era ley. Hoy el miedo termina. La inspectora pidió orden, pero el daño ya estaba hecho. Los miembros del consejo susurraban furiosamente, su lealtad evaporándose ante el calor de la exposición. El reinado de Patricia no terminaba en alguna oficina trasera. Se estaba deshaciendo frente a todos los que había intentado mantener pequeños. Y supe, el acto final estaba por venir. El escenario estaba listo para su caída, y esta vez, la comunidad misma sería el jurado. La presidenta de la HOA agarró el micrófono como si fuera su último ancla, nudillos blancos, su voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. «Esta junta no será intimidada por teatrales», gritó, sus ojos entre los diputados y la inspectora, desesperada por apoyo. Pero el aire en el salón había cambiado. Ya no era miedo, era anticipación. El peso colectivo de vecinos finalmente inclinándose hacia adelante en lugar de encogerse. Abrí el dossier lentamente, cada página deslizándose contra el plástico como una hoja sacada de su funda. Mis dedos encontraron los fotogramas fijos, las tomas más claras de la cámara de vida silvestre de la tirana, con tacones lanzando bolsas sobre mi cerca. Se los entregué a la inspectora, quien los sostuvo en alto para el proyector. La imagen se expandió por la pared, innegable. El rostro de Patricia a mitad del lanzamiento. La trayectoria de la basura, marca de tiempo, brillando como un sello. El público jadeó. Luego las voces se elevaron en olas furiosas. «¡Esa es ella! ¡Justo sobre la cerca!» «Lo sabíamos». Patricia intentó hablar sobre ellos, sus palabras entrecortadas. «Eso podría estar montado. Él tiene el equipo. Él...» Pero la inspectora la silenció con la mano levantada. «Cadena de custodia verificada. La evidencia se mantiene». Escuché a la señora Álvarez en la primera fila sofocar un sollozo. La habían multado con cientos por supuestas violaciones de basura en su jardín, mientras la tirana con tacones era quien tiraba bolsas por la noche. Otros residentes murmuraban enojados, algunos incluso de pie, brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Años de humillación se habían convertido en indignación, y ya no iban a quedarse sentados en silencio. Entonces, Thomas se levantó. La sala se quedó quieta. Su voz se quebró al principio, pero la forzó más fuerte, más verdadera. La vi. Vi a Patricia ordenar al ejecutor que acosara a los Rivera. Me quedé en silencio, pero no oí. Le dijo, «Bien, ahora aprenderán».
Lo juraré bajo juramento. Sus palabras resonaron como un golpe de martillo. Temblaba, pero no bajó la barbilla. La multitud estalló. Esta vez no solo murmullos, sino vítores, gritos, puños golpeando los respaldos de las sillas al ritmo. ¡Basta! ¡Renuncia! Ya terminamos contigo, mujer de rojo. El sonido retumbó contra las paredes. Los diputados avanzaron, no para calmar a los residentes, sino para flanquear a Patricia. Por primera vez se veía pequeña dentro de su blazer. Sus ojos se movían, su boca abría y cerraba sin emitir sonido. La inspectora se inclinó hacia su micrófono, voz firme. La evidencia, el testimonio de testigos y los registros de autoridad vencida establecen que la mujer de rojo Moore actuó sin fundamento legal. Esta junta programará una elección especial de inmediato. Jadeos, aplausos, teléfonos grabando. Era la historia desarrollándose en vivo. Patricia golpeó con las palmas sobre la mesa, venas tensas en el cuello. Esto es una casa de brujas. Todos ustedes son ovejas. Sus palabras se ahogaron bajo el canto que se extendió fila por fila. ¡Fuera! 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 El sonido llenó el salón como una ola gigante, imposible de resistir. Incluso los miembros de la junta permanecieron congelados, mirando hacia abajo, sin querer presenciar su colapso. No necesitaba gritar. No necesitaba jactarme. Solo me incliné hacia el micrófono, mi voz cortando el ruido con calma y certeza. Esto no era sobre basura, esto era sobre confianza, y esta noche la comunidad la recuperó. El rugido que siguió no era caos, era liberación. Los vecinos que se habían escondido tras cortinas ahora estaban hombro con hombro, voces entrelazadas en una sola demanda. El reinado de intimidación de Patricia había terminado, no con papeleo, sino con gente unida. Los diputados se movieron para escoltarla. Sus tacones raspaban el azulejo, agudos pero huecos ahora, despojados de autoridad. No desfiló, tropezó. Los teléfonos la siguieron en cada paso. La tirana que una vez gobernó con multas y amenazas salía bajo el juicio de sus propios vecinos. Y supe, al cerrar el dossier sobre la mesa, que el roble que estaba afuera no era lo único con raíces ahora. La gente de Willow Creek también las tenía, y esta noche finalmente se erguían. El salón se vació lentamente, no en silencio, sino en oleadas de voces, enojadas, aliviadas, incluso alegres. Por primera vez en años, el aire en Willow Creek Estates no se sentía cargado de temor, se sentía vivo, como una corriente finalmente liberada de una presa. Los diputados habían escoltado a la mujer de rojo Hargrave por la puerta lateral, su blazer carmesí destacando contra la noche oscura, sus tacones resonando sin poder. Nadie le hizo camino, solo observaron, teléfonos levantados, ojos atentos. La tirana se había ido, y su trono no había sido más que una silla en una mesa plegable. Salía al fresco de la noche, el asfalto húmedo brillando bajo las farolas. Mi mano rozó la corteza áspera del roble cerca del lote, sus ramas arqueadas como si fueran testigos. Durante semanas había sido mi ancla cuando la intimidación de Patricia se colaba en mi hogar. Esta noche se sentía diferente, no un recordatorio de miedo, sino un símbolo de lo que las raíces pueden soportar cuando pasan las tormentas. Los vecinos se reunieron en grupos sobre la acera. La señora Álvarez sostenía su petición con fuerza, ya no temblando, sino energizada. «Formaremos una coalición de residentes», dijo a un pequeño círculo, su voz resonando con autoridad que nunca pensó tener. El señor Chen puso una mano sobre mi hombro, los ojos húmedos. «Deberíamos haber hablado antes», admitió. Otros intercambiaban números, susurros de alianzas formándose donde antes el silencio los separaba. Por primera vez, esto no era solo una subdivisión, era una comunidad nuevamente. Thomas salió último. No dijo mucho, solo me miró y asintió una vez, pesado de significado. Había roto su silencio, y al hacerlo, rompió el control de Patricia. Su testimonio no había sido solo una pieza de evidencia, había sido una llave, desbloqueando valor en otros. Vi alivio en su postura, como si las cadenas alrededor de su pecho
finalmente se hubieran quebrado. Más tarde, en mi puerta, miré hacia la cámara de vida silvestre. Esa pequeña lente negra había capturado a la mujer de rojo a mitad del lanzamiento, su arrogancia inmortalizada en fotogramas que nunca podría borrar. Para mí, era más que prueba. Era una promesa. Que la verdad, por pequeña que sea, tiene una forma de iluminar incluso los rincones más oscuros. Las palabras de mi padre resonaron de nuevo en mi mente. Mantén siempre los ojos abiertos. Esta noche se sentían cumplidas. Rachel deslizó su brazo a través del mío, estabilizándome. Había pasado por cada ola de acoso de Patricia, desde las bolsas de basura hasta las amenazas de ejecución hipotecaria. Ahora, su sonrisa era tenue, pero real, del tipo que hablaba de la paz que regresaba tras demasiado tiempo en el exilio. La risa de nuestra hija, desde la guardería arriba, se filtraba débilmente por la ventana, y por primera vez no se sentía frágil, se sentía segura. El reportero local tomaba notas cerca, ya formando el titular de mañana. Metraje de cámara de vida silvestre, termina el reinado de la tirana de la HEOA. Pero yo sabía que la historia real no se trataba solo de la caída de la tirana con tacones. Se trataba de personas que habían vivido en las sombras, eligiendo finalmente pararse a la luz. Se trataba del acto simple, pero aterrador de decir no más. La justicia no siempre llega con fuegos artificiales. A veces es más silenciosa. Una puerta cerrándose sobre un funcionario corrupto. Una multitud cantando al unísono. Una cámara parpadeando constante sobre una puerta. Esta noche fue todo eso. Esta noche fue nuestra. Para más batallas donde los vecinos se niegan a inclinarse ante los abusones de la HOA, suscríbete ahora y deja tu propia historia en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde estás sintonizando.